Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Vamos a meditar esta mañana en algunas cosas que vivió este hombre llamado Ezequiel. ¿Qué significa qué, Ezequiel? A ver, Ezequiel, ¿qué significa? Dios es mi fortaleza. Fortaleza, muy bien. Dios es mi fuerza o mi fortaleza. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto, ¿lo tienen ahí? Ezequiel capítulo 3, versículo 17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel escucha a Dios, escucha la palabra de Dios. Dios viene a Ezequiel y le dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Vas a oír lo que tengo para decirte, y una vez que escuches y recibas la palabra de mi boca, los vas a amonestar. ¿Sí? Te leo otra traducción. Dice: Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Fíjate el llamado de Ezequiel. Dios lo llama a este hombre y le dice: yo te voy a poner por atalaya a la casa de Israel. Todo lo que vos oigas de parte mío, que salga de mi boca, vos se los vas a tener que transmitir sin omitir punto y coma. Esa es la versión contemporánea, mía. Lo vas a tener que amonestar. Los vas a tener que amonestar. Ahora, vamos a Ezequiel capítulo 33, del 1 al 9. Ezequiel capítulo 33, del 1 al 9. Dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios le vuelve a recordar acá a Ezequiel lo que ya le había dicho en el capítulo 13. Los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hasta ahí nomás. Ese era el llamado de Ezequiel. Dios lo toma, lo llama a Ezequiel y le dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Todo lo que vos oigas de mi boca, eso mismo vas a tener que transmitirle a la casa de Israel. 2 veces Dios le dice: los vas a amonestar. Todo lo que yo diga para ellos, vos lo vas a tener que transmitir de igual manera. ¿Sí? Ahora, en la antigüedad, todas las ciudades, además de muros de protección, tenían sus torres. En las torres estaban apostados los guardias, los centinelas, o como dice acá, atalayas, que eran los encargados de observar y supervisar lo que sucedía. Entonces,
frente a un inminente peligro, lo que hacía el guardia, el centinela o el atalaya era tocar la trompeta. Entonces, cuando él tocaba la trompeta, el pueblo se preparaba porque sabía que algo estaba sucediendo. ¿Sí? Tenemos que ir siguiendo el relato. Cuando el pueblo escuchaba la trompeta, lo que tenían que hacer era prepararse porque algo iba a suceder. ¿Estamos hasta ahí? Vamos al versículo 17, pero de Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículos 17 al 19, vamos a leer. Jeremías capítulo 6, 17 al 19, dice: puse también sobre nosotros que atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos que no escucharemos. Por tanto, oíd naciones, dice Dios acá, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Tanto Ezequiel como Jeremías fueron llamados por Dios para ser ¿qué? Atalayas. El atalaya dijimos que era un guardia, un centinela, alguien que estaba apostado en una torre alta de la ciudad, y cuando él veía que la trompeta sonaba, ¿sí?, él tenía que hacer sonar el trompetazo también para que el pueblo se preparara, para advertirlo de un probable peligro, de alguna cosa que venía en contra del pueblo, ¿o no? Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Pero también el atalaya es un mensajero. El atalaya es un mensajero de Dios que tiene como finalidad, como premisa clara, anunciar al pueblo lo que viene, lo que Dios le comunicó. Eso es un atalaya, ¿está bien? ¿Sí? Eso es una atalaya. Es el que está velando, supervisando a ver qué pasa alrededor, para que nada lo tome de sorpresa, pero también es el encargado de comunicarle al pueblo lo que viene. No era solamente ver, sino que era oír y después comunicar. Esas tres funciones tenía una atalaya: ver, oír y comunicar. ¿Sí? Esa es la función de la atalaya. Volvamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. No te pierdas esas tres cuestiones que tiene que tener una atalaya: ver, oír, comunicar. Mirá lo que dice Ezequiel 33, versículo 3, la primera parte. Dice: y él viene venir la espada sobre la tierra. Y él viene venir la espada sobre la tierra. Lo primero que un atalaya, un mensajero, tiene que tener presente es que tiene que ver proféticamente lo que viene, para poder comunicar después con precisión. ¿Sí? Dios le da a Ezequiel, en este caso al mensajero, al atalaya, una visión profética. Es decir, Ezequiel ve que viene sobre la tierra algo. Y eso es lo que él tiene que empezar a desmenuzar después. Porque de igual manera, lo que él ve, lo que escuche, lo va a tener que comunicar fielmente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, el mensajero o el atalaya recibe de parte de Dios una visión. Ve la espada viniendo sobre la tierra. ¿Quién es el que habla ahí? En este relato de Ezequiel, ¿quién es el que habla? Dios. Dios le está comunicando a Ezequiel que viene sobre la tierra, ¿qué? Espada. ¿Sí? Ahora, Dios le muestra al profeta, al mensajero, la espada, pero para que Ezequiel pudiera ver lo que venía, ¿dónde tenía que estar el mensajero o el atalaya? En la torre. Ese era su lugar. Él tenía que estar apostado sobre la torre más alta. ¿Por qué? Porque solamente desde ahí él podía divisar si venía algún peligro para el pueblo y de alguna manera alertar al pueblo después.
Ahora, fíjate qué interesante es esto. Para él poder ver con claridad lo que venía a la vida del pueblo, él tenía que estar en su posición. No podía estar distraído, no podía estar desenfocado, no podía estar charlando con algún amigo, tomando unos mates. No, él tenía que estar velando, supervisando. Porque si él se desenfocaba o se distraía, no solo ponía en peligro su vida, sino la vida de todo un pueblo. ¿Sí? Entonces, el primer deber de todo atalaya es estar en la posición que tienen que estar. Ahora, vos me dirás, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Que en la antigüedad es verdad que Dios elegía ciertas personas para ciertos roles, para ciertas tareas. En este caso, una tarea profética. Pero en el Nuevo Testamento, vos y yo somos atalayas. Vos y yo somos los mensajeros de estos días. Claro que yo tengo como pastor una tarea también. Claro que la tengo. Pero Dios no te exime a vos de convertirte también en un mensajero. Ahora, para que vos puedas escuchar a Dios, para que puedas ver lo que viene, vos tenés que estar ocupando tu posición. Porque si no, pones en riesgo no solo tu vida, sino a los que están a tu alrededor. ¿Sí? En ese lugar estaba el mensajero, el atalaya, el centinela, el guardia. Y desde ahí, ocupando su posición, podía ver lo que venía. Desde ese lugar se ve todo más claro. Desde los lugares altos, todo se ve con más claridad. Ustedes seguramente han ido allá arriba, ¿no? A las Tres Cruces. Y viste que cuando te pones ahí, bueno, algunos no han ido todavía, hay que pagarles un viaje para mandar a las chicas. Ahora, cuando vos vas a aquel lugar y te posicionás ahí y mirás hacia la ciudad, la ves con mucha claridad. Se escapará algún que otro detalle, pero la ves diminuta. Porque desde los lugares altos todo se ve diferente. Lo que era así, ahora se ve así. Entonces tenemos que ocupar nuestra posición como punto de partida. Y en caso de que el enemigo venga a atacarte, vos puedas divisarlo rápidamente. Amén. Amén. Punto número 1. Todo atalaya debe estar en su posición. Todo atalaya tiene que estar ubicado en su posición. Si vos no estás ocupando tu posición, vos pones en peligro tu vida y la vida de todos aquellos que están a tu alrededor. Porque de lo que vos veas o no veas, va a estar la diferencia, van a ser las consecuencias. Si el mensajero no estaba en su puesto, ¿cómo iba a poder advertirle al pueblo lo que venía? Si el enemigo atacaba y el mensajero no estaba en su lugar, todos iban a ser tomados de sorpresa, como ladrón en la noche. ¿Te suena? Como ladrón en la noche. Por eso los mensajeros de estos días, los atalayas de estos días, no pueden estar fuera de su posición. Porque si no, va a venir el enemigo como ladrón en la noche. O puede que venga, que sería más dramático, que venga el Señor y nos encuentre y nos sorprenda como ladrón en la noche. Tenemos que ocupar nuestra posición. En el lugar donde vos estás tenés que ocupar tu posición, porque si no eso te va a provocar derrota. El atalaya sabía que no podía desocupar ese lugar, tenía que estar ahí. Era como aquel que está de guardia. Tengo que cumplir el horario, no me puedo distraer, no me puedo desenfocar. Si tengo que estar 8 horas acá, voy a estar las 8 horas hasta que venga mi reemplazo, pero no me puedo desenfocar, no me puedo distraer. Esa es la función de un mensajero. Ningún mensajero puede ser considerado fiel si no ocupa su lugar. No podrá recibir la visión profética del tiempo que viene. ¿Cómo te vas a preparar para el tiempo que viene si no estás viendo lo que Dios te quiere mostrar? ¿Cómo sabemos lo que viene de acá a 5 años? ¿Cómo vamos a poder prepararnos para el tiempo que viene si no estamos apostados en nuestro lugar para recibir la visión que Dios quiere darnos para este tiempo?
Tenemos que tener cuidado con abandonar nuestra posición, porque corremos riesgos. Yo no puedo estar fuera de mi posición. Y no hablo solamente de mi posición como pastor, hablo de mi posición como esposo, hablo de mi posición como padre, hablo de mi posición como hijo, como hermano, como amigo. No puedo abandonar mi posición. No puedo. Hay una responsabilidad que me pesa. No podemos abandonar nuestra posición, porque cuando abandonamos nuestra posición ponemos en peligro todo aquello que tiene que ver con nuestra vida. En el mundo espiritual lo que el diablo quiere hacer es sacarte de esa posición. ¿Para qué? Para poder venir y producir derrota, fracaso. Proverbios 18:10. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Mirá lo que dice. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Dónde tenía que estar en la atalaya? En la torre. ¿Quién es la torre fuerte? Jehová, Dios, Cristo. O sea que nuestra posición no es un lugar físico, nuestra posición es estar en alguien. Estar en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, yo me puedo preparar con confianza para lo que viene. ¿Sí? Porque no abandono mi lugar. Dice el texto, a él correrá el justo y será levantado. Desde ahí vamos a poder, desde esa posición en Cristo, vamos a poder ver con absoluta claridad lo que viene. Y vamos a poder prepararnos para lo que viene y vamos a poder anunciar y advertir lo que viene. ¿Amén? Amén. Por esa razón tenemos que estar en nuestro lugar. ¿Cómo yo podría alertarlos a ustedes de lo que viene si yo no estoy ocupando mi lugar? Sería alguien irresponsable. Yo pondría en riesgo no solo mi vida, sino la vida de todos ustedes si yo no ocupo mi posición en la torre. ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué es lo que ve el profeta? Según lo que acabamos de leer en el versículo 3, ¿qué es lo que ve venir sobre la tierra? Espada. Espada. Y yo te quiero hablar de la espada, lo que representa la espada en la Biblia. En primer lugar, la Biblia nos muestra que la espada representa la palabra de Dios. Según Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomen, dice Pablo, toda la armadura de Dios. Y termina diciendo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ve el profeta? Vamos a meternos en el mensaje. Cuando el profeta ve venir la espada sobre la tierra, ¿qué es lo que ve venir en primera instancia? La palabra. Ve que del cielo está hablándole a la tierra. Ve que Dios está queriendo comunicarle algo al pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo por estos días. Dios está comunicándole a la tierra que el fin se viene, que el fin se acerca y que tenemos que estar preparados más que nunca. El cielo sigue emitiendo señales a la tierra. Sigue comunicándose el cielo con la tierra. En primera instancia, es el cielo hablándole en la tierra. La palabra de Dios que viene al pueblo traída por un mensajero que estaba en su posición. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Ezequiel estaba sobre la torre, ve venir la espada y de manera responsable y fiel tenía que comunicarle al pueblo. Pueblo, gente, Dios está hablando. Presten atención a lo que Dios le está diciendo. No se hagan los distraídos. Hay espada, está viniendo la espada sobre la tierra. ¿Sí? Eso es lo primero que Ezequiel tenía que decirle al pueblo. Ahora, tristemente, Dios y el profeta ya sabían lo que iba a suceder. Ya sabía Dios y se lo comunica al pueblo, al profeta. Le dice, ¿sabés qué va a pasar, Ezequiel, con esta gente? Vos sé fiel, deciles lo que tenés para decirles.
Comunicarles de manera fiel lo que yo te estoy diciendo. Pero te anticipo, no te van a escuchar. No te van a escuchar, Ezequiel. Ellos mismos lo leímos recién en uno de los textos. Cuando vos hables, Dios le dijo, no te van a escuchar. Ellos van a decir, no vamos a escucharte. No vamos a prestar atención a lo que nos estás diciendo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde terminaba la responsabilidad del mensajero? Cuando ya comunicó el mensaje. Y Dios le dice, Ezequiel, si vos no comunicás el mensaje de manera fiel, la sangre de ellos yo la voy a demandar de tu vida. Si ellos se pierden porque vos no fuiste fiel en comunicarles lo que yo te dije, yo voy a demandar de tu vida la sangre de ellos. Vos vas a pagar por ellos. Ahora, si vos les comunicás de manera fiel el mensaje y ellos no escuchan, vos habrás librado tu vida y ellos van a tener que pagar por haber menospreciado mi palabra. Porque menospreciar la palabra no es menospreciar lo escrito, es menospreciar al verbo de Dios, al Hijo de Dios. No menospreciamos algo escrito, no rechazamos algo escrito, rechazamos lo que tiene que ver la persona de la que habla la Biblia, el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces Ezequiel tenía que estar en el lugar donde Dios quería encontrarlo. Vos tenés que estar en tu lugar. Si vos querés en este tiempo prepararte para lo que viene y saber de antemano lo que viene y sacar ventaja de eso, tenés que estar en tu posición. Vos no podés abandonar tu posición. Vos tenés que estar como el mensajero fiel que espera el mensaje para después poder comunicarlo. Porque hay gente a tu alrededor que necesita ser alertada. Hay gente a tu alrededor que necesita ser alertada. Y Dios quiere usar tu vida. Amén. Pero para eso hay que estar en la torre, escuchando, viendo, supervisando, cumpliendo con nuestro deber. Si Ezequiel no comunicaba lo que escuchaba, el pueblo se iba a perder. El pueblo se iba a perder. El pueblo, una vez que escuchaba lo que Dios tenía para decirles, ya era responsabilidad de ellos lo que sucedía. Una vez que el mensajero había visto lo que venía, lo siguiente que tenía que hacer era tocar la trompeta. Tocar la trompeta significaba decirle al pueblo, Dios ha hablado. Dios está hablando. Y entonces cuando el pueblo escuchaba el trompetazo, lo que hacía era correr para ver qué es lo que Dios quería decirles. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? El sonido de la trompeta era una convocatoria divina en la Biblia para oír lo que Dios había hablado al mensajero. No era literalmente una trompeta, era el shofar. Un instrumento de cuero, ¿sí? Cuero de carnero creo que era, que se hacía a modo de, como una especie de, una cosa así, una especie de U creo que era, no me acuerdo ahora la imagen, no la tengo clara, pero la idea era que cuando el shofar sonara, el pueblo interpretara que Dios los estaba convocando para algo. En este caso, ¿para qué era? Para escuchar lo que Dios tenía para decirles. Pero también sonaba el shofar o la trompeta para marcar el inicio de una guerra. Muchachos, estamos en guerra. Así sonaría mi shofar. Sonó más silbato que otra cosa, pero bueno, no importa. Sonó igual. Cuando había guerra, cuando el pueblo estaba convocándose o lo estaba convocando Dios a la guerra, el shofar sonaba. ¿Sí? O para marcar el inicio de alguna fiesta para el pueblo. Cuando comenzaba una fiesta importante en el pueblo, sonaba el shofar. Entonces el pueblo sabía, hay fiesta. Y nos vamos a alegrar y la vamos a pasar bomba. Pero también cuando había alguna advertencia profética, la trompeta sonaba. Ezequiel 33, ahí donde estás vos, versículo 3, la última parte dice, y tocare trompeta y avisare al pueblo. O sea, el mensajero lo que tenía que hacer era ver lo que venía
hacer sonar la trompeta y avisarle al pueblo lo que Dios estaba hablando. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, el sonido de la trompeta tenía que ser un sonido claro, porque si no se prestaba para confusión. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta sonara con un sonido incierto, no muy claro, el pueblo no se iba a preparar para la batalla. Por eso el trompetazo o el shofarazo, no sé cómo se dice, tenía que ser claro. Tenía que ser claro, potente, preciso, porque de lo contrario nadie se iba a preparar. ¿Sí? Entonces, el segundo punto que Dios le da, o el segundo ítem, si querés, tiene que ver con que Dios le da al mensajero una voz clara. Dios le da al mensajero una voz clara. No puede ser un sonido incierto. No puede ser un sonido debilucho, tiene que ser algo claro, potente y preciso. Porque después Ezequiel tiene que comunicar eso al pueblo. ¿Sí? Entonces, lo segundo que Dios le da al mensajero es una voz clara. El mensaje era claro. La voz del mensajero también tenía que ser clara. El mensaje que Dios te está hablando hoy, ¿es claro? ¿Cómo tiene que ser tu respuesta hacia otros? ¿Cómo lo tenés que transmitir el mensaje de manera clara? Si Dios nos habla de manera clara, nosotros tenemos que estar atentos para oírlo claramente y transmitirlo de la misma manera. ¿Sí? La trompeta en la Biblia representa la voz de Dios. Pablo dice que cuando el cielo se abre y entre las nubes aparezca Cristo, será como con voz de mando y con trompeta de Dios. Sonará la trompeta. ¡Ah! El Señor está volviendo. Hay que prepararse. Pero no de ese momento. O sea, ese momento va a ser, estoy acá, ya es tarde. Ahora hay que prepararse. ¿Qué significa esto de la voz clara de Dios y del mensajero? Que si Dios está hablando al pueblo de buscarlo a Él, ¿qué hay que hacer? Buscarlo a Él. Significa que el mensajero tiene que decir que hay que buscar a Dios. Si Dios nos está hablando en estos días, búsquenme mientras pueda ser hallado, ¿qué tenemos que decirle nosotros a la gente? Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Significa que habrá un momento en que Dios no va a ser hallado. Esa es la tarea del mensajero, de la atalaya. Si el mensaje dice hay que perdonar, ¿qué tiene que decir el mensajero? Hay que perdonar. Y vos como mensajero, ¿qué tenés que decirle a los que no perdonan? Hacé lo que dicte tu corazón. ¿Sí? Si el mensaje dice que hay que arrepentirse de todo pecado, ¿qué tiene que transmitir el mensajero? Hay que arrepentirse de todo pecado. No de algunos, de todo. ¿Sí? De lo contrario, la trompeta estará dando un sonido incierto. Entonces nadie se va a preparar para el día del Señor. Nadie se va a preparar para ninguna batalla. Nadie va a responder como corresponde a la convocatoria del Señor. ¿Sí? El mensaje tiene que ser transmitido de manera clara. Para eso hay que escuchar con atención lo que Dios está diciendo. El gran problema que tenemos es que no escuchamos con atención lo que Dios está hablando. Por eso la trompeta está dando un sonido incierto. Por eso no le podemos advertir a los demás que están en peligro. Por eso tenemos gente alrededor nuestro que si se muere se va al infierno, porque la trompeta cuando da sonido incierto nadie se prepara. Si vos como mensajero
No podés discernir cuando la trompeta está sonando y cuando vos la tenés que hacer sonar con claridad, con precisión y con potencia. Nadie se va a preparar. Nadie va a sentir la necesidad de arrepentirse de nada. Entonces, ¿sabés qué va a pasar? Que Dios nos va a demandar a vos y a mí la sangre de la vida de esa gente. Por eso hay que estar primero en la posición en la que tenemos que estar. Segundo, entrenar nuestros oídos para escuchar el mensaje que el cielo está dándole a la tierra. Porque el cielo sigue hablando por estos días. El mensaje es claro y el que no lo entienda tendrá que enfrentar las consecuencias. Yo creo que estamos en el tiempo suplementario ya, ¿viste? Estamos en el minuto 119. Estamos ahí, si entra, zafamos y si no nos vamos al descenso. Minuto extra. Yo creo que Dios, por misericordia, está alargando los tiempos. Porque todavía Dios ve la iglesia y no la ve rendida, no la ve consagrada, no la ve ardiendo en el espíritu. Ahora, ¿cuál es el riesgo de dar un mensaje, de escuchar el mensaje y de transmitirlo de manera fiel? ¿Cuál es el riesgo? El mismo que corrió Ezequiel, que nadie escuche. Que nadie escuche. Ahora, ¿dónde terminó la responsabilidad de Ezequiel? En el momento en que él dijo, esto es lo que Dios dice. Te paso la pelota a vos. Hacete cargo vos ahora. Vos tenés que definir. El riesgo es que mucha gente por inmadurez se enoje, se ofenda y se quiera ir. El riesgo es que muchos no escuchen y sigan en la suya, haciendo lo que les da la gana, lo que bien les parece. El mensajero habrá salvado su vida, pero el pueblo tendrá que enfrentar lo que viene por haber desestimado la espada que viene del cielo a la tierra. El riesgo es que vos te enojes conmigo, te enojes con el mensajero y no con el que gestó el mensaje, que en definitiva lo único que procura es tu bienestar. El riesgo es que la inmadurez diga, entonces no escucho más nada. Ese es el riesgo. El riesgo es mucho más grande cuando pensamos que lo que está en juego es nuestra vida, o la tuya o la mía. Yo no me quiero perder por no tener la valentía de decirte lo que te tengo que decir. No me quiero perder. I'm sorry, baby, si vos te enojás conmigo. Pero yo tengo la responsabilidad de decirte las cosas como son. Yo te tengo que alertar a que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Porque lo que está en juego es nuestra salvación, nuestra vida. Y alrededor nuestro hay gente que necesita escuchar lo mismo de tu boca. Hay gente a nuestro alrededor a tu alrededor a la que vos le tenés que decir, ¿sabes qué? Tenés que buscar a Dios de verdad. Porque vos no tenés garantizado tu eternidad en el cielo. Porque si vos te morís hoy, ¿estás seguro de que vas realmente a encontrarte cara a cara con Cristo? Por eso hay que estar atentos, oír con atención. ¿De qué te viene hablando tanto el mensaje como el mensajero en estos días? ¿De qué te viene hablando Dios por estos días? ¿De qué está anunciando el mensajero por estos días? Ya ni me acuerdo que habló el domingo pasado. ¿Qué es lo que indica la espada que viene desde el cielo a la tierra en dirección a tu vida, iglesia? ¿Qué es lo que la espada está diciendo? La espada que viene del cielo a la tierra. ¿Qué está diciéndote por estos días? Yo creo que lo que Dios está diciendo es madurar y crecerás. Comprometete y verás lo que puedo hacer con vos. Comprometete y vas a ver lo que puedo hacer con vos. Pero no en forma individualista. No estoy hablando de eso, estoy hablando como cuerpo.
Porque cuando se trata de nuestras cosas de manera individual, decimos amén, sí, gloria a Dios. Pero cuando Dios nos habla de cuerpo, de un espíritu de cuerpo, se complica un poquito más ahí. La espada que viene del cielo a la tierra, en primer lugar, es la palabra de Dios, que viene a alertarnos de ciertas cosas. En segundo lugar, la espada que viene del cielo a la tierra también representa conflictos espirituales que surgirán. Punto 3. Dios le revela al mensajero un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Advertir, apercibir, amonestar, preparar al pueblo. Mirá lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El profeta, el mensajero, el atalaya, ve venir una espada del cielo a la tierra. ¿Sí? En primer lugar, la espada es la palabra de Dios, que viene a anticiparnos lo que viene, valga la redundancia. En segundo lugar, la espada que el profeta ve significa Ezequiel va a ver, habrá conflicto espiritual. Vas a tener conflictos espirituales. El pueblo se va a levantar en tu contra y te van a menospreciar y no te van a escuchar. El pueblo va a tener conflictos espirituales. Esa es la espada que Ezequiel ve venir del cielo a la tierra. Y le está diciendo al pueblo lo que está viendo para que el pueblo se prepare, no para que se intimide, para que se llene de temor. ¿Sí? El mensaje decía al pueblo: muchachos, habrá conflictos y deberán prepararse para ello. No tiene que ver esto con violencia física, sino con el entendimiento de saber que quien realmente determine seguir la voz del cielo y cumplir con las demandas de Dios, inevitablemente va a tener conflictos. En el momento en que vos y yo decidamos seguir la voz que viene del cielo, responder a las demandas de Dios, en ese preciso momento todo se va a sacudir alrededor. Vas a empezar a tener conflictos con las personas que menos te imaginaste. En tu hogar vas a tener conflictos. Con tus amigos vas a tener conflictos. En tu entorno se va a sacudir todo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes no piensen que yo vine a traer paz. Les aseguro que vine a traer espada. Van a tener conflictos espirituales muy grosos algunos. Y ahí se terminó la buena onda. Y ahí vamos a tener que tomar una determinación. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos para adelante o nos volvemos atrás? En el momento en que vos y yo decidamos de verdad seguir a Jesús y obedecer a su palabra, te puedo asegurar que va a haber gente que te va a odiar, que se va a levantar en tu contra. Eso es espada. Esa es la espada que ve Ezequiel venir del cielo a la tierra. Entonces no. Mejor me quedo así, tranquilito. Yo no quiero problemas, demasiado con esto, con aquello, con otro. No. Señor, a mí me dijeron que el evangelio era paz y amor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener la valentía de seguir adelante o nos vamos a volver atrás? Habrá divisiones inevitables, separaciones de personas que se levantan en contra de tu fe, incluso dentro de las familias. Lo que pasa es que nosotros, por no tener conflictos con gente, lo que hacemos es dar un sonido incierto, que la trompeta suene más o menos, porque no quiero problemas.
No quiero conflicto, ya demasiados problemas tengo. Vas a quedar mal con el Dios que te dio el mensaje, no conmigo. Con el Dios que te dio el mensaje. Y cuando esa gente se pierda, Dios te va a llamar y te va a decir, ¿por qué no diste el mensaje de la misma manera que yo te lo digo? ¿Por qué no lo diste? Si el sonido de la trompeta fuere incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Vas a tener conflictos espirituales, te lo tengo que decir. Gente que se va a enojar con vos, te lo tengo que decir, por causa de Cristo. No te estoy diciendo que se van a enojar porque uno es de Boca y el otro es de River. No, eso es vano. No te estoy diciendo que se van a enojar porque vos elegís votar a otros y menospreciar a otros. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que por causa de Jesús y la obediencia a su palabra, va a haber gente que se va a enojar con vos. En ese momento en el que vos digas, yo sigo a Cristo y le voy a ser fiel y voy a obedecerlo, agarrate, Catalina. ¿Sí? El mensaje, y yo sé que en este momento dentro tuyo hay una revolución interior. Sé que dentro de muchos de ustedes hay una revolución interior por causa de lo que les estoy diciendo. Porque nosotros no queremos problemas. Y ni hablar si esa dificultad es con alguien que amamos. Pero ¿sabés qué dijo Jesús cuando vinieron los discípulos y le dijeron, Jesús, acá está tu mamá y acá están tus hermanos? ¿Sabés qué dijo Jesús? Mi familia, mis hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Se nos retuerce todo ahí, ¿no? El mensaje de Cristo va a producir indudablemente conflictos espirituales. Vas a caer, voy a caer antipático. Bienvenido al Evangelio. A Jesús lo amaban por los milagros, pero lo odiaban por el mensaje. Porque nos gusta tener un Jesús que nos resuelva la vida. Que si tengo 5 panes y 2 peces, lo multiplique y yo pueda comer un año. Pero cuando viene Jesús y te dice, amá a tu enemigo, la flauta, se terminó la buena onda. Jesús, nos vemos cuando tenga otra necesidad. Amamos al Jesús de los milagros, pero no nos gusta, no nos cae simpático el Jesús que predica lo que predica. No nos gusta ese Jesús. No nos gusta que Jesús venga y nos diga esta mañana, por causa de la espada de mi palabra van a tener conflicto. No nos gusta ese mensaje. No nos gusta. Nos gusta más el mensaje de te irá bien, me irá bien, nos irá bien, conquistaremos la luna. Pero el otro no. Por eso esa idea de quedar bien con todos y no decir lo que está mal es la peor ridiculez que alguien pudiera utilizar para justificarse. Porque cuando vos callás lo que está mal, no le estás haciendo un bien a la persona. Lo estás lastimando, lo estás empujando a su perdición. Yo como mensajero de Dios no puedo venir a decirles a ustedes si algo está mal. No pasa nada, te entiendo, y mirar para el costado. Sería un irresponsable. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sería un mensajero irresponsable si yo no te exhorto a buscar a Dios, a poner en orden tu vida delante de Él, a consagrar nuestra vida, a santificar nuestra vida, a perdonar, a sacarnos el lastre de años, a lo mejor que viene sobre nuestra espalda de mucho tiempo. Tenemos que ser responsables. Y lo peor es que vamos a tener problemas con aquel que nos llamó. Dentro tuyo puede que haya una lucha espiritual. Yo soy consciente que hay algo que a lo mejor te está sacudiendo interiormente. Porque este mensaje es impopular. Pero no porque yo sea
el iluminado que viene esta mañana a traer un mensaje. No, es lo que creo que Dios pone en este tiempo para la iglesia. Y si vos mirás hacia atrás, el domingo pasado y el anterior y el otro, son más o menos mensajes que vienen en la misma sintonía. Evidentemente Dios nos está amonestando a prepararnos para algo. Ahora, cuando recibimos una palabra de Dios, los mensajeros sabemos claramente que no podemos hacer silencio. Vos no podés hacer silencio después de esto. Vos tenés que salir a amonestar a alguien, no sé a quién. No sé a quién, pero vos no podés hacer silencio. Y no importa lo que te digan los demás. Te van a decir un montón de cosas. Me contaba mi hijo que el viernes tuvo un encuentro con unos compañeros en la casa de uno de los chicos. Y dice que en un momento estaban ahí por cenar, por compartir un momento, y en un momento alguien pregunta, dice, ¿nadie va a dar las gracias? ¿Algo así fue? ¿Nadie va a dar las gracias por los alimentos? Y él dijo, bueno, yo lo hago. Yo digo, bien, Matías, bien, le digo, bien. Y dice que en un momento había un profesor que agarró y le dijo, el compañero va a hablar. Y dice que muchos no lo escucharon. Mirá, ¿viste? Pero él lo hizo. Él se atrevió, sabiendo que muchos no lo iban a escuchar y sabiendo que quizás después se podrían llegar a burlar, tomó valor y se paró y dijo, yo voy a bendecir la mesa. Había un compañero de él que le decía, dale, hacelo, yo lo voy a hacer. Así tenemos que ser. No por nada Jesús dijo, aunque él ya no es un niño, es un hombrecito, pero no por nada Jesús dijo, sean como niños. Lo que pasa es que nosotros queremos quedar bien con Dios y con el diablo, entonces no les queremos decir nada difícil a la gente. No vaya a ser que después no me salude más, no vaya a ser que después me critique, me cuestione y diga tantas cosas de mí. Ahora no podemos hacer silencio, lo que recibimos es para entregarlo tal cual lo hemos recibido, no callarlo, no guardarlo, porque la posibilidad de salvación de otros dependerá de cuán listos estemos nosotros para entregar la palabra que hemos recibido y librarlos a ellos y librarnos nosotros de peligros futuros. Hay que entregar la palabra, no suavizarla. Bueno, lo que pasa es que no suavice la palabra. Porque si esa espada va a doler, si esa espada va a cortar, si esa espada va a atravesar. Pero bendita espada que produce salvación y vida eterna. La espada que viene del cielo, en tercer lugar, también representa guerra espiritual contra las tinieblas y el enemigo. Fíjate todo lo que está viendo Ezequiel cuando ve venir la espada sobre la tierra. Mirá lo que dice Éxodo 17:13. Éxodo 17:13. Dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amalec era un pueblo enemigo del pueblo de Dios, con quienes permanentemente confrontaban. ¿Sí? Uno de los relatos más importantes está en Primera de Samuel, donde Saúl es enviado por Dios a destruir a Amalec y el tipo no hace caso. Se parece a algunos que conozco de otro barrio. No hace caso. Hasta que un día Josué, cansado de esta gente, toma la decisión y la determinación de ponerle fin a la existencia de Amalec. Hoy ya no se pelea como en la antigüedad. En la antigüedad literalmente era una confrontación cara a cara con la gente. Hoy ya no peleamos así. Hoy ya no peleamos de esa manera. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Hoy ya no peleamos literalmente con una espada, hoy peleamos con armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy peleamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Se va entendiendo?
Sin palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca, nunca vamos a poder vencer en esta batalla espiritual. Sin palabra, sin la espada de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra boca, nunca vamos a poder vencer los conflictos y las batallas espirituales que se presenten. No vamos a poder vencer. Jesús, ¿cómo venció al diablo en el desierto? Con la espada del Espíritu. Escrito está. Escrito está. ¿Sí? Por eso es importante el conocimiento adquirido. El conocimiento que vamos recibiendo permanentemente de la palabra de Dios, la instrucción, atesorarla y guardarla, porque en algún momento vas a tener que empuñar esa espada. Y si no hay palabra, no hay espada con que empuñar. O que empuñar. La espada que viene del cielo a la tierra. En cuarto lugar, representa también un pueblo listo para la batalla, un pueblo que combina adoración más palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 149, versículo 6. Salmo 149, versículo 6. Dice: exalten a Dios. ¿Lo tienen ahí? Salmo 149, versículo 6. Dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Vemos acá que el salmista está motivando al pueblo de Dios a combinar alabanza con palabra. Alabanza con palabra. Entonces, un pueblo que combina correctamente alabanza con palabra de Dios se transforma en un pueblo invencible, imparable y una molestia para el infierno. El pueblo que combina alabanza con palabra de Dios es una molestia para el infierno. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es lo que sucede cuando hay gente que alaba a Dios, pero en la espada, en la mano sostiene la espada. No soltamos la espada, no la abandonamos y combinamos la alabanza y la palabra de Dios. El mensajero, Ezequiel, está viendo que la alabanza y la proclamación de la palabra va a provocar un movimiento espiritual importante. Amén. Yo hubiese esperado que vos digas amén. Porque por eso alabamos a Dios. No alabamos a Dios, no cantamos a Dios solamente porque es parte de un culto. Lo hacemos porque creemos en esto. Que cuando combinamos alabanza y palabra de Dios, hay un movimiento espiritual importante. El infierno detesta que la iglesia alabe. Por eso cuando venimos acá y no alabamos y somos meros espectadores, el diablo está chocho. Porque nos privamos de ver esto. Exalten a Dios con sus gargantas, dijo el salmista. Y espada de 2 filos en sus manos. Exalten a Dios con sus gargantas. Las reuniones del pueblo de Dios deben sobresalir tanto en alabanza como en predicación de la palabra de Dios. Siempre debemos esforzarnos por tener alabanzas excelentes a Dios. Gozarnos en medio del espíritu festivo y alegre que provoca la alabanza y el reconocimiento a Dios por sus obras y un manejo correcto y agudo de la espada del Espíritu. Un manejo correcto y agudo de la espada del Espíritu. Yo te dije la semana pasada, yo estoy en contra de aquellos que dicen 5 minutos antes de irme a dormir el sábado a la noche, preparo el mensaje. Tu abuelo, no cuentes conmigo si esa es tu manera de ver al pastorado. No cuentes conmigo. Eso es mediocridad. Eso es mediocridad. Y sé que me voy a ganar la antipatía si yo digo esto en otro lugar de mucha gente. Porque hay gente que cree el sábado a la noche me pongo 3 puntitos para compartirle mañana a la gente. Eso es mediocridad. ¿Será esa la razón por la que quizá me molesta tanto cuando veo gente que ni siquiera se toma el trabajo de escribir un papelito acá? Y viene y predica.
Yo no lo escucho. Yo no lo escucho. Es una falta de respeto. Yo me tomo el trabajo de escribir los mensajes, de pensar los mensajes, de orar los mensajes. Los vuelvo a leer una y otra vez a lo largo de la semana. Entonces después vengo y digo, Señor, acá está. Esta es mi ofrenda para vos. Pero tiene que haber un manejo correcto y agudo de la espada del Espíritu, y no solo de aquel que predica, sino de cada uno de los que son parte de la iglesia. Vos tenés que aprender a manejar la espada, tenés que aprender a manejarla correctamente, para no lastimar. Porque podemos lastimar con la espada también si la usamos mal. Podemos lastimar a otros si la usamos mal. Charles Spurgeon solía decir, la palabra de Dios es todo filo. De cualquier manera que lo veamos, asesta golpes mortales contra la falsedad y la maldad. Si no alabamos, nos entristeceremos en nuestro conflicto, y si no luchamos, nos volveremos presuntuosos en nuestro canto. El versículo indica una feliz combinación del corista, el que canta, el que alaba. Exalten a Dios con sus gargantas. Rompete la garganta exaltando a Dios. Y después Dios hará un milagro. Aprende a usar la espada del Espíritu para no lastimar a otros. Si tuvieras, dice Spurgeon, una espada de acero, lucharías con hombres. Pero eso no es parte de tu negocio. Tu negocio no es pelear con los hombres. No eres llamado a ese trabajo cruel. Pero como tienes la espada del Espíritu, avanza y alaba a Dios con el uso de esa espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Avanza y alaba a Dios mientras estás haciendo lo que estás haciendo. Amén. Versículo 13, Ezequiel 33. Vamos avanzando, ya terminamos. Dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar en trompeta y avisar al pueblo. Ezequiel está diciendo, muchachos, recibí esta palabra de parte de Dios. Si pueden escucharme, hagan conforme a lo que les estoy advirtiendo de parte de Dios. Si no lo hacen, ustedes serán responsables de lo que ocurra con sus vidas y su futuro. Ezequiel 33:3. Amén. Si ustedes no lo hacen, si la advertencia que yo como pastor te doy domingo a domingo, vos no la escuchás y no la pones por obra, yo habré librado mi alma el día del juicio final. Y Dios va a demandar de tu propia vida todo lo que tenga que ver con vos. Dios me libre a mí de ser mi irresponsable y no decirte lo que tengo para decirte, aun cuando eso signifique que te enojes. Hay gente que no le gusta que vos le digas lo que tienes que escuchar, porque ven en la corrección todo lo contrario al amor. Si pudiéramos entender que la corrección es la mayor muestra de amor que alguien puede tener por nosotros, nos dejaríamos corregir permanentemente. Cuando la espada de Dios venga a la tierra, el haber escuchado al centinela, al atalaya, al mensajero que va a salvar de lo que pueda sucederte en el futuro. Es que no sé, es que a mí me parece, es que yo no pensaría. Silencia tu alma en esta hora. Silencia tu alma. Silenciar y escuchar al Espíritu de Dios hablando. Porque el alma te da un montón de argumentos para esgrimir delante de Dios. Es que, no sé, señores, no estoy tan de acuerdo que esta palabra sea así, Esa es tu alma, silenciala. Silenciala y escuchá lo que Dios te está diciendo. Tu alma está encendida y por eso no te permite escuchar lo que Dios te viene diciendo en este tiempo. Por eso hay cosas que vivimos que no debiéramos vivir nunca. Hay fracasos que a veces vienen a nuestra vida porque nosotros creemos que sabemos más que el Dios que trae la palabra. Hay derrotas que son evitables pero que vienen a nuestra vida porque nosotros creemos que sabemos más que la palabra. La trompeta sonó. Está sonando. ¿La podés escuchar? ¿Podés escuchar en estos días la trompeta de Dios diciendo prepárense? Prepárense porque el tiempo es corto, vengo en breve. He aquí, vengo en breve. ¿Podés escuchar la trompeta?
¿O estamos demasiados enroscados con otras voces que están alrededor tratando de confundirnos? En este tiempo la lucha espiritual, ¿sabes dónde va a estar centrada? En tus oídos. Para tratar de confundirte, para tratar de engañarte, para tratar de retenerte ahí, que no puedas responder a lo que Dios está hablando. La tarea primera de la atalaya era no preparar estrategias de guerra. Mi primera tarea como pastor no es preparar estrategias para crecimiento, ni ver dónde la gente se va a meter, ni agrandar la torre. La atalaya no tenía que agrandar la torre, él tenía que estar ahí, ver y escuchar lo que estaba sucediendo y comunicarlo. La primera tarea tuya como mensajero de Dios, aunque no sos pastor, no sos predicador, tu tarea es ver lo que viene, oír al que está hablando y comunicar de manera efectiva lo que estás escuchando. Advertirle a las que están a tu alrededor, decirle, se termina, esta historia se termina. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿De qué lado vas a quedar? ¿Sabés qué? Cuando vos digas eso, vas a correr el riesgo de que no te salude más, que te empiecen a esquivar. Bienvenido al Evangelio. Yo no vine a traer paz, vine a traer espada. La primera tarea de la atalaya del mensajero es estar atento a la voz de Dios cuando éste le hablara, para luego hacer sonar la trompeta de advertencia. Mirá lo que dice Ezequiel 33, 31 al 33. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y a ellos le agregué, me permití agregarle, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. 2 veces Dios le repite a Ezequiel, aunque el pueblo escuche tu palabra, no le va a prestar atención, no las van a obedecer, porque el corazón está dominado por otras cosas, entre ellos o entre ellas la avaricia. Interesante, ¿no? La gran mayoría de los creyentes escuchan, pero no obedecen. La gran mayoría de los creyentes escuchan para saber, pero no para obedecer. La gran mayoría de los creyentes oye físicamente, pero no sigue la voz del Espíritu. La gran mayoría de los creyentes escucha sonidos, pero no entienden, no disciernen la voz, el sonido de la trompeta. Están mareados con tantas voces a su alrededor que les cuesta discernir cuando es Dios el que está hablando y disponerse a obedecer esa voz. Cuando eso sucede, hay problemas. No busques esto, te lo leo yo. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Después lee Deuteronomio 28. Y en el versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, ¿cuál es el secreto acá? Oír lo que Dios está hablando. El punto acá es saber cuán atentos estamos como para oír la voz de Dios y prepararnos para lo que viene.
Hay una consecuencia directa entre la voz que decidimos atender y lo que vivimos. Hay una consecuencia directa entre lo que escuchamos y lo que vivimos. No es casualidad el mal humor. Quizás tenga que ver con lo que estamos escuchando demasiado. No es casualidad nuestro espíritu irritable permanentemente. Quizás se deba a lo que estamos escuchando permanentemente. Hay una consecuencia directa entre lo que escuchamos y lo que vivimos. Por eso la Biblia dice, la fe viene por oír a Dios, pero tengo que decirte que la fe también se va cuando lo que oímos y seguimos no viene de Dios. No te hablo de maldiciones, porque si estás en Cristo no hay maldición que pueda tocar tu vida. Pero sí puedo decirte que hay peligro de perder cosas que Dios ha pensado para tu vida y la mía, que se pierden cuando no obedecemos prontamente su voz. No te puedo decir que va a haber maldiciones, porque los que estamos en Cristo las maldiciones son cosas viejas. Pero sí te puedo decir que podemos perder cosas que Dios quiere darnos por no ser obedientes. Si miramos cada carta en el Apocalipsis, vamos a notar que termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero antes, adelanta una promesa para los vencedores. Al que venciere, le daré tal cosa. Al que venciere, le daré esto. Al que venciere. No a todos, al que venciere. Y termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa esto? Que para Dios un vencedor es aquel que obra conforme a su palabra, aun cuando en lo natural nada haya cambiado. Quiero que entendamos esto. Para Dios un vencedor es aquel que obra conforme a la palabra, aun cuando en lo natural pareciera que sigue en derrota. Por ejemplo, Pablo, él no salió ileso de muchas tribulaciones que enfrentó, ni le fue quitado el aguijón que padecía, pero sí fue considerado un vencedor a los ojos de Dios, porque vivió conforme a la palabra. Vencedores son aquellos que viven y ajustan su vida a la palabra de Dios, sin que necesariamente algo en lo natural cambie. ¿Dónde tenía que estar el mensajero? En la torre. Si nosotros estamos en Cristo, esa es la posición que tenemos que ocupar. Eso nos convierte en vencedores, aunque en lo natural nada cambie. Termino con esto. Versículo 17, mirá lo que dice de Ezequiel 33. Ezequiel 33, 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor, porque yo tengo otra versión ahí. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Les leo otra versión. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor es injusto. En realidad son ellos los injustos. ¿Por qué iban a terminar diciendo esto los israelitas? Porque ellos veían que Dios no les daba lo que ellos esperaban, sabiendo que estaban viviendo de espaldas a la palabra de Dios. ¿No es exactamente lo que solemos pensar muchas veces? Vivimos nuestra vida como a nosotros nos parece, ¿no? Pero cuando Dios no nos bendice con lo que estamos esperando, decimos, qué injusto que es Dios, ¿eh? Qué injusto que es. Y ahí automáticamente empezamos a mirar al que está al lado nuestro, al vecino. Decimos, este que es un demonio, vive mejor que yo. Es problema de él si es un demonio. Está perdido. Pero vos que tenés la posibilidad de escuchar a Dios, amonestándote permanentemente y no haces conforme a la palabra, doble pecado tenés, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta también por pecado. Esta gente, caraduras, Dios es injusto. Yo se los dije, se los advertí.
y no quisieron escucharlo. La palabra de Dios nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, segará. Sin embargo, vivimos como si no nos importara demasiado. No nos importa que todas nuestras consecuencias son nuestras acciones son una siembra. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Si sembramos mentiras, vamos a cosechar engaño. Y si sembramos indiferencia, vamos a cosechar olvido. Si sembramos mal, difícilmente cosechemos bien. Pero sí tenemos el tupé de decir, ¡qué injusto que sos, Dios! No es injusto Dios. En todo caso, miremos cómo estamos sembrando. Así piensan muchos. Pero hoy la palabra viene a direccionarnos, a impulsarnos a que ocupemos nuestro lugar. En la torre, delante de Dios y dentro del cuerpo. Fuera de ese lugar vas a estar en peligro. Fuera de ese lugar, fuera del cuerpo, hay peligros. Y eso es algo que no terminamos de entender todavía. ¿Cómo vivió esta gente? Mal. En profunda ruina. Por no haber prestado atención a la voz de Dios. Hoy el Dios de los cielos viene y nos dice, viene espada. Viene espada. Viene espada. Hay una espada que viene del cielo a la tierra. Mi tarea es anunciarte esto, para que vos te prepares y para que juntos corramos a la torre a refugiarnos. Dios se los advirtió a los israelitas y no quisieron escucharlo. Yo espero y ruego a Dios y he orado estos días por tu vida, para que vos no tengamos la misma actitud de los israelitas. Una atalaya vive una vida de comunión e intimidad profunda con el Dios que lo llamó. Por eso puede comunicar lo que viene del cielo a la tierra, buscando que la cultura del cielo se apropie de la tierra. Termino con esto. En el pasado, Dios llamaba atalayas o mensajeros a ciertas personas. Pero en este tiempo Dios no tiene ni llama a una atalaya. Y no estoy renegando de mi posición. Ahora todo el pueblo de Dios llamado iglesia debe convertirse en mensajero, mensajera de Dios. ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Pero mirá que las consecuencias son las que te mencioné. Ahora, armémonos de valor y hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.